lograr un marco normativo en materia de derecho al deporte para las mujeres que sea adecuado, que no sea solo enunciativo, que se pueda aplicar y que se pueda garantizar a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia, su derecho a vivir de las patadas o del pedaleo o del rebote o de los brincos o solo correr como niña poderosa, libre y autónoma. A final de cuentas, se trata del derecho al acceso a la justicia en el ámbito deportivo. Exhorto al Senado a promover reconocimientos y estímulos para las deportistas de varias disciplinas como acción afirmativa, no solo a las más conocidas ni a las más bonitas o mediáticamente también conocidas, sino a muchas otras, y reconocer a las leyendas que abrieron brecha, como la futbolista Esther Mora Soto, la primera mexicana que jugó en Europa de manera profesional en la década de los 70, antes que Hugo Sánchez, y de otras más actuales que se han convertido en ejemplo para las niñas, como Jen Amaro, como Charlyn Corral, como otras, como las campeonas que tenemos, y pues ya, esas son mis propuestas para garantizar el derecho al deporte para todas las mujeres. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la maestra María Guadalupe López García. Y a continuación informamos a nuestro auditorio que antes de entrar a la recta final de nuestras ponencias, escucharemos las palabras que la licenciada Berta Orozco Márquez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores, tiene para nosotros. Muy buenos días. Bienvenidos todos al Senado de la República. Agradezco a la senadora Ana Karen Hernández haber promovido este tipo de foros y tener aquí a expertos en la materia. Bueno, va a ser muy interesante escuchar a cada uno de ellos. Hablan de algo muy importante que es la diferencia total entre un hombre y una mujer en el área del fútbol. El Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores, quiero informarles que promueve mucho el deporte, estamos en constante actividad con los trabajadores, precisamente hacer una actividad sin género y que todas las compañeras y compañeros lo realicen. Pues no soy experta en la materia, yo solo los saludo a los estudiantes que están aquí en el Senado de la República, sean bienvenidos. Y pues bueno, es un área del deporte que creo que deja mucho que caminar con ello, sobre todo el tema que mencionan que es mujeres, y sobre todo hablar con ellos desde niños, ¿verdad? Desde niños promover este deporte para que cada uno de los hijos, de los nietos que tenemos, vayan en este camino, porque creo que el deporte es el mejor ejercicio que podemos realizar entre niños, adolescentes y adultos. Pues, estimado panel, bienvenidos al Senado de la República, señores estudiantes y todos los que hoy están aquí asistiendo a este foro que entiendo vamos a llevar cosas muy importantes de los expertos. Muchas gracias, bienvenidos todos. A continuación vamos a presentar la semblanza de nuestra siguiente ponente, la maestra Frida Teresa López Márquez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y especialista en Género y Derecho. Se ha desempeñado como investigadora asistente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con experiencia docente y de capacitación en Derecho Penal, Derechos Humanos, Victimología, Género, Violencia de Género y Trata de Personas.
Ha colaborado en procesos vinculados con el análisis normativo y de política pública en materia de trata de personas, incluyendo trabajos relacionados con los estándares del protocolo de Palermo. Adelante, maestra Frida Teresa López Márquez, con su ponencia, por favor. Buenos días, pues agradezco la invitación a este foro. Yo voy a abordar una parte que, si bien es importante, es un punto de partida donde va a permear todo esto que están compartiendo mis compañeros panelistas, mis compañeras también, que se los estamos compartiendo al público, al Senado, que es algo muy importante, la Ley Federal del Trabajo. Cuando una persona ejerce algún deporte de manera profesional, ya no solamente es una actividad recreativa o una actividad que le resulta, ya es una actividad que hace de manera profesional y por el cual recibe un pago. La Ley Federal del Trabajo dice que el trabajador es aquella persona, no define género, simplemente habla de personas porque la ley es heteronormativa, habla de personas que aquí, con el adelanto de las normas, pues sí debería ser algunas adecuaciones, yo diría de fondo, no solamente en cuanto a al discurso, al lenguaje, sino de fondo. ¿Por qué? Porque las mujeres pasamos por procesos diferentes a lo largo de nuestra vida, como por ejemplo, creo que todas nos hemos encontrado en esa disyuntiva entre nuestra carrera profesional y nuestros anhelos personales, o nuestra carrera personal, porque también a veces lo vemos como una carrera, como es la parte de la maternidad. Aquí la ley, yo traje todo el apartado referente a deportistas profesionales y no habla de mujeres en la ley, no habla, aunque si bien la Ley Federal del Trabajo habla de el periodo de maternidad, los derechos que se tienen como mujeres, en cuanto a los deportistas se invisibiliza. ¿Y qué se viene refiriendo nuevamente? Esta parte del sexo, del género. ¿Qué pasa con las mujeres? Tampoco se debe de cortar una vida profesional o encontrarse a esa disyuntiva. ¿Sigo mi carrera profesional o sigo mi parte personal? Les decía que aquí solamente habla de trabajadores, empleados, como personas sin definir esta parte del sexo. ¿Qué dice la ley? Que bueno, trabajador es aquella persona que da un trabajo personal y subordinado a otra. ¿Qué es esa otra? Un empleador, una persona empleadora. Esa persona empleadora que recibe ese trabajo personal y subordinado da un salario. Y entonces dice que tiene derechos a días laborales, que tiene una jornada laboral. Ahorita estamos escuchando que se va a reducir la jornada laboral, que tenemos días de descanso, que el domingo se paga el doble, todo eso viene en la ley. Pero ¿qué pasa con los deportistas? En este foro nos estamos enfocando principalmente a los jugadores de fútbol. ¿Por qué? Porque en nuestro país, como en muchos otros, es el deporte más visto o el que tiene más aficionados o el que conocemos. Dicen, ay, el fútbol, el que vemos en las canchas. En ese sentido, ¿qué pasa con los jugadores? Bueno, pues aquí la Ley Federal del Trabajo dice esto, que tienen una relación por tiempo determinado, por contrato, ya sea también por temporada, porque también se manejan por temporadas, y se habla, este contrato o esta relación de trabajo, yo le diría, es el contrato que se registra. Ahorita más adelante vamos a entrar porque es el contrato, se puede decir formal o el que viene en ley. También dice que el salario podrá estipularse por unidad de tiempo. Es decir, no, aunque sí la Ley Federal del Trabajo tiene tabuladores, en cuanto al deporte lo deja muy abierto. ¿Por qué? Porque también habla de artes y otras profesiones, que es así. Pues vamos a ver. También dice eventos o funciones.
¿cuáles son los partidos más vistos? En cuanto al fútbol, dice, ay, pues vamos por ligas, ¿no? La liga de ascenso, la de segunda división, la de primera división, quiénes son los jugadores que tienen más plusvalía. Entonces, ¿estamos hablando de personas? ¿Seguimos hablando de personas o ya hablamos de otra cosa? Nos sigue diciendo la ley, porque aquí primero estamos viendo todo esto, o sea, lo que hay contra lo que dice la ley. Los deportistas profesionales dice que no podrán ser transferidos sin su consentimiento. ¿A qué habla? Ahorita vamos a entrar de derechos, porque la ley es muy general y cuando se redactó, toda ley es perfectible, cuando se redactó, pues no se anticipó que iban a existir otros derechos o otros intereses de por medio en cuanto al deporte, no nada más de fútbol, sino de todos. También habla de una prima de transferencia a los que los jugadores tendrán derecho, es decir, cuando se habla de vender, de ceder derechos de los jugadores, al jugador se le va a dar una prima. Habla también de las categorías y de la antigüedad que se deben de tomar en cuenta, es decir, si lo que dice la ley se parece a lo que tienen otros trabajadores en otras empresas, a primas, a la antigüedad, a sus derechos a vacaciones, a días de descanso, a la jornada laboral, sí, al parecer dirían, pues están bien pagados. Aquí habla incluso del 25%, no menos, pero en la práctica es otra cosa. También dice que no es violatorio al principio de igualdad los salarios. Aquí habla de no hay violación al principio de igualdad, es decir, no es discriminatorio. ¿Qué estábamos viendo con las ponencias anteriores? ¿Cuáles son los partidos hasta ahora más visibilizados? Los que dicen de fútbol, ¿y en qué pensamos? ¿Hombre o mujer? Creo que la mayoría piensa en hombre. Cuando a mí me invitaron a este foro, yo estaba pensando cuando yo estaba en la universidad, no ponía mucha atención en el deporte y me acuerdo que era muy poca la visibilidad que se le daba al fútbol femenil. Y ya hasta la universidad yo me enteré que también existía un mundial de fútbol femenil. Pensé que estaban bromeando, dije no, y no porque pues no existiera aquí una liga, sino porque no se le daba mucha visibilidad, y como no era en ese momento fan del fútbol o que lo seguía, incluso en el momento me pareció una broma, ¿cómo va a existir una liga de fútbol femenil? No lo sabía. Entonces, ese principio de no discriminación, pues aparentemente no se estaría vulnerando. Y lo que comentaban, y he seguido buscando, es que sí hay una brecha salarial, también muy evidente, no es algo así que podemos decir, bueno, es que es un porcentaje, un 10, un 20%, es una brecha salarial que también tiene que ver con la visibilización que se les da, con los apoyos, con lo que dicen, con el fichaje. Y aquí la ley dice, bueno, se va a tomar ese principio de salarios por la categoría o los eventos. Otra vez entra esto de los medios, la publicidad. ¿Quiénes son los más vistos, hombres o mujeres? Bueno, en razón de eso se les va a pagar. Después, la ley contiene estas obligaciones. La disciplina del club, ¿por qué? Porque cuando entran tratándose de fútbol, entran a un club y dicen, este es tu contrato laboral y este es el reglamento. Estos son tus días, tienes que entrenar aquí, tienes que viajar con nosotros a tales partidos, tienes que hacer esto, aparte tienes que someterte, por ejemplo, esta dieta si está en ese proceso de, que dicen de ganar músculo, de bajar grasa, todo eso tiene parte del reglamento. ¿Qué está permeando en eso? En su vida personal. También dice… concurrir a las prácticas, a las concentraciones. Esas concentraciones se refieren, bueno, vamos a jugar fuera del lugar donde resides, los trasladamos. Aquí yo recuerdo en las noticias una vez que vinieron los jugadores
bueno, que estaban en una parte de Europa los jugadores mexicanos, en un hotel en la concentración, y les fueron a llevar mariachi. Interrumpieron la concentración, interrumpieron sus horas de descanso, no por querer interrumpir ese descanso, sino porque la afición llegaba hasta allá. Pero ¿a cuántas mujeres que están concentradas en otro lado, a cuántos equipos femeninos se les da ese apoyo? Porque tampoco lo sabemos, porque tampoco es como que, ay, vemos en redes sociales, van a estar concentrados en tal hotel, vamos a ver quién vemos. No, hay poca visibilidad y se ve esta brecha. Habla también que pues todos los viáticos van a correr por parte del empleador. Aquí sería el empleador, que serían los clubs. También que son obligaciones de ellos respetar los reglamentos. Aquí dice queda prohibido a los deportistas todo maltrato, palabra, cosas que hacen, aún así se hacen, y por eso es en los partidos de la tarjeta amarilla, la tarjeta roja, la suspensión, todo esto, a pesar de que son obligaciones de ellos no realizar esas conductas de los jugadores. Esta última parte en el artículo 299 que dice que en los deportes que impliquen una contienda personal, los contendientes deberán abstenerse de todo acto prohibido por los reglamentos, por ejemplo, el box, el taekwondo, el karate, todos esos que sí implican otro tipo de contacto, que son contiendas. Dice, bueno, esto sí se permite, esto no. Por favor. Y después habla de las obligaciones de los patrones. Aquí, en cuanto al fútbol, bueno, de las obligaciones de los clubes, organizar y mantener un servicio médico que practique reconocimientos médicos, es decir, que estén al pendiente de su salud. ¿Por qué? Porque como hacen el deporte con una finalidad profesional, es un desgaste más, una exigencia mayor a la que tienen como si la hicieran por una actividad simplemente recreativa. También habla nuevamente de los días de descanso y ya hace una excepción, o diría una aclaración, que no se aplica a los deportistas profesionales, entiéndanse los que ya tienen un contrato laboral, la disposición contenida en el artículo 71. ¿Qué habla ese artículo 71? Que el día de domingo, que van a tener un día de descanso al menos a la semana, preferentemente el domingo, y que si trabajan el día de descanso se les pagará el doble. Hablan también de las jornadas. ¿Por qué? Porque a veces los partidos, sobre todo los partidos de fútbol, se juegan los días domingo. Entonces esa es una excepción. Y ahí entra otra duda. Si los jugadores están entrenando, entiéndase, dando este trabajo subordinado de lunes a sábado, o que el sábado descansan o algún otro día descansan y ese día que no entrenan, que aparentemente es un descanso, lo utilizan para acudir al servicio médico que tienen que ir a hacer, con el nutriólogo, que tienen por su desgaste en los músculos que acudir a otro tipo de servicios que les brindan los clubes, como aparentemente algo extra de está la sala de masaje para que ese desgaste muscular, bueno, pues no sea tanto y tú puedas jugar. Y el domingo juegan. Entonces, ¿dónde quedó ese día de descanso? Porque nosotros como aficionados los vemos, pero no vemos a los jugadores. Sí vemos a los jugadores, decimos, ay, hacen lo que les gusta, pero también son personas y también esta parte de sus derechos se les vulnera mucho. El artículo 301 dice que queda prohibido a los patrones exigir de los deportistas un esfuerzo excesivo que pueda poner en peligro su salud o su vida. ¿Qué pasa con los lesionados? Hay veces que a marchas forzadas están en un proceso médico para recuperarse y entren en la siguiente temporada o al final de la temporada si se lesionaron. ¿Por qué? Porque es donde entran sus derechos económicos. No juegas, pues no te puedo pagar. No te puedo pagar ese extra que ahorita entramos. Por eso me pareció importante resaltarlo. Después nos habla de las sanciones a los deportistas que se aplicarán conforme a los reglamentos de los clubes. Las cláusulas especiales de rescisión, esta parte es muy importante, y terminación de las relaciones de trabajo. La primera, la indisciplina grave o faltas repetidas a la indisciplina. Y después la pérdida de facultades, pero no dice a qué se refiere específicamente a la pérdida de facultades. Y es ahí cuando muchos derechos
de los profesionales se ven vulnerados. Cuando entran, por eso les hablaba de esta parte de la maternidad, entran a un periodo después de los 25, ya acercándose a los 30, y dice, es que tus capacidades ya están bajando, entrena más. Y entonces el jugador no solamente, o la jugadora, es la persona deportista, no solamente se enfrenta a ese estrés que per se ya tiene de cumplir con el entrenamiento, cumplir con la alimentación, cumplir con la disciplina, con la rutina que les ponen, acudir con la masajista, acudir aquí, acudir a los entrenamientos, a las concentraciones, sino al estrés de, ya estoy entrando a los 30, ¿qué voy a hacer? ¿Me van a seguir contratando? ¿Me van a vender? ¿Me van a cambiar? ¿Voy a pasar a un equipo de segunda división? ¿Busco trabajo como entrenador? ¿Me pongo a hacer comerciales? ¿Qué pasa? No se refiere como tal, por ejemplo, a la pérdida de facultades tanto cognitivas. Tampoco habla aquí la ley de esa salud mental, porque nosotros somos mente, cuerpo y espíritu. ¿Cómo se atiende la salud mental de los deportistas? Dicen, parte de la concentración que tienen previo a los partidos es que pues estén los más relajados para que al día siguiente estén concentrados plenamente en el partido y dicen de lo mejor de sí. Pero se les hace un acompañamiento, esa salud mental que ya se ha hecho, sobre todo a partir de la pandemia para acá, se ha hecho hincapié de todos tenemos derecho a la salud mental. En el caso de los deportistas no se está integrando. Estas son algunas de las dudas y de las lagunas, por eso yo lo llamo lagunas, que tiene la ley. Sí, muchos de estos artículos han sido reformados, se les han dado más derechos, pero en ningún lado menciona los derechos de las mujeres deportistas. ¿Cómo va a ser esa parte? Se deja completamente en la oscuridad. Sin embargo, no es porque no se necesite, porque ya vimos con las ponentes anteriores que hay muchas mujeres deportistas. ¿La ley las protege? Sí las podría proteger, pero hay lagunas muy grandes para que puedan ejercer sus derechos plenamente. Ahora pasamos a lo que no viene en la ley, pero sí está en la práctica, los llamados derechos federativos. ¿Qué son los derechos federativos? Bueno, pues estos surgen por la inscripción registral, es decir, un jugador es registrado, y la titularidad se refiere a que esta entidad o este club es registrado en la Federación Nacional, en este caso de fútbol. ¿Y qué hace? ¿Qué implica eso? Bueno, este club, por ejemplo, el club de los Pumas, registra un jugador y ese jugador le pertenece. ¿Qué significa eso? Bueno, pues primero este derecho federativo es completamente diferente al contrato de trabajo, no que nace con la inscripción del jugador en la federación. La titularidad, es decir, al jugador se le pone una etiqueta, ellos dicen fichaje, se les pone una etiqueta, tú perteneces, yo les hablaba de los Pumas, al club de los Pumas. De aquí en adelante tú vas a jugar para los Pumas, ¿por qué? Porque no puedes jugar para otro, no dicen es un agente libre, es ya te pongo una marquita, me perteneces como club. Es un derecho que no puede ser fraccionado y cada jugador solamente puede pertenecer a un club a la vez. Si el club Pumas fichó a un jugador y termina, por eso les decía el contrato indeterminado, determinado por temporada, que lo hayan contratado por temporada, termina su temporada, es decir, termina su contrato y el jugador sigue fichado para los Pumas, no puede ser fichado por algún otro. Y entonces, ¿qué pasa con ese jugador? ¿Puede o no puede jugar? Si aquí está diciendo que nace con la inscripción del jugador, ¿qué pasa con ese jugador? También hay una laguna legal, porque en lo que veíamos en los artículos anteriores, la ley no refiere qué pasa con ese jugador. Puede exigir, oye, Club Pumas, ya terminó mi temporada contigo, ¿me vas a volver a contratar? O puedo buscar contratarme en otro club, no dice nada, queda en una oscuridad. ¿Se ven los derechos laborales del jugador vulnerados? Sí. Otra cosa importante de este derecho federativo, no tiene un valor económico, simplemente es esta persona
como jugador, como profesional en el deporte, me pertenece. Estos derechos federativos se les dan a los jugadores, a las jugadoras que ya están fichados. Por favor. ¿Qué viene aparejado con este? Que tampoco viene en la ley, el derecho económico. ¿A qué nos referimos con el derecho económico? Bueno, son los relacionados con el valor económico que puede representar un futbolista, es decir, una persona. No es como tal, esta silla tiene este valor, no, es una persona que representa todo un valor económico. Y dice, pueden ser traspasados a otro agente o club, propiedad al 100%, o también puede ser divisible. Aquí, ¿qué pasa con estos? Se derivan, es decir, estos nacen de los federativos, que tampoco están en la ley. Vienen los federativos y después vienen los económicos. Estos sí son susceptibles de fraccionamiento, los otros no. Y aquí nos encontramos, o sea, ¿cómo? Vienen de los federativos, estos son económicos, unos se fraccionan y en otros no. ¿Qué tiene que ver? El lucro. Por eso los económicos sí se fraccionan. Los clubs los ven como activos físicos, como activos, es decir, como algo que tienen y que les va a remunerar una ganancia. La FIFA dice que para proteger porque esta es la Ley Federal del Trabajo, también nos aplican la de Cultura del Deporte y también entran las normativas de la FIFA. ¿Y qué dice la FIFA? Bueno, para proteger al jugador, yo estipulo que las personas ajenas al mundo del fútbol no pueden tener derechos sobre un jugador, porque para evitar, uno, que el jugador sea, por ejemplo, mal vendido, que no tenga conocimiento de cuánto vale un jugador, que no sea explotado o que no le estén pidiendo cosas ajenas a lo que tendría que hacer en cuanto a sus entrenamientos, a prestar sus servicios en la cancha, a las concentraciones, a sus traslados, todo eso. Y habla también este derecho económico del porcentaje de traspaso entre los clubes, que eso sí venía en la ley, que cuando se traspase un jugador, que habla solamente de traspaso, se le va a dar un porcentaje. En la práctica, esto es lo que viene en registrado de manera, yo no diría en la ley, pero de manera oficial. Dice, se tiene que hacer esto. ¿Qué pasa en la realidad? Y que a veces lo hemos escuchado, bueno, muchos jugadores dicen, es que me vendieron y no me dieron el 25%, ni siquiera me dieron el 10%. ¿Por qué? Porque al parecer mi fichaje era sobre el 50% de mi valor, pero eso, el 40% pasó al club que me compró y el otro 10% a mí. Entonces, ¿con qué se queda el jugador? Decimos, a lo mejor gana 100 millones y de esos 100 millones, ¿cuánto se queda el jugador? Otra parte de estos derechos, en comparación, que vulnera, es que da pie a los contratos duales. ¿Qué son los contratos duales? La ley, como veíamos, no habla de contratos duales, habla de un contrato, yo por eso les decía, es el trabajador y el empleador, en este caso el jugador y el club. Y dice que son contratos simultáneos que tiene el jugador. Aquí dicen, bueno, ¿dónde entran los derechos federativos y los derechos económicos? Después de esto, primero se hace un contrato laboral que se registra en la FIFA y se hace, y ya registrado se ficha, y ya se tienen esos derechos federativos y que trae aparejado los derechos económicos. Pero en el contrato laboral tiene un sueldo base. Y por eso les hablaba de los derechos económicos, porque los derechos económicos entran aquí en el contrato comercial. El sueldo en el contrato laboral dice un salario base. Con el salario base se cotiza al IMSS, al Fondo de la Vivienda y se tienen otros derechos. La seguridad social, el fondo para el retiro, todo eso que todos los trabajadores tenemos. Pero si gana 100,000 pesos, seguramente lo que tiene registrado en el contrato laboral no son esos 100,000 pesos, a lo mejor son 30, si bien le va, 40,000.
El resto, S60, S70, S80, está en el contrato comercial, que es un contrato privado que dicen es un anexo al laboral. El jugador, que muchas veces los jugadores son vistos o son integrados desde esos clubes, desde, ay, pues es un adolescente que tiene aptitudes, se ve que tiene buen juego, como el jugador Gilberto Mora, que va a participar en el Mundial, es menor de edad, y sus derechos laborales no desconocemos cómo están. Nosotros vemos la parte bonita, va a jugar, juega muy bien, nos va a representar, ya estamos emocionados, es un talento mexicano, es hijo de un exjugador, sí, y sus derechos laborales, ¿cómo estará su derecho laboral, su contrato laboral y su anexo? En este anexo de los jugadores dicen, bueno, es privado, viene aparejado con el laboral, y yo aquí te voy a pagar lo demás. Aquí sí viene el salario real que dice bonos, derechos de imagen. Esos derechos de imagen también se venden, es decir, también quién te está patrocinando. ¿Qué pasa con ese? Ese no tiene una protección legal en la ley porque es un contrato comercial privado, y es como por decir, bueno, por ejemplo, tendríamos más certeza en un auto que sabemos que se va devaluando, aunque le hagamos mejoras, a menos que ya esperemos muchos años y se vuelva un clásico, pero fuera de eso no sabemos que el auto se va a devaluar. En cuanto a los jugadores, entiéndase hombre o mujer, pues hay una laguna inmensa porque dices, hoy juego, hoy estoy bien. Si yo tengo un accidente de trabajo y tengo una lesión, mi contrato comercial baja porque ya no me van a pagar lo mismo, porque ya no represento el mismo valor para el club. ¿Y quién me protege? Si termina la temporada y yo no volví a jugar, ¿quién me protege? La ley no ha sido reformada para proteger este tipo de derechos, porque así ahorita lo vemos en el fútbol, pero pasa en todos los deportes. Por favor. Aquí en conclusiones, ¿qué vemos? Bueno, pues primero una falta de claridad en la protección legal para jugadores, sobre todo en los menores de 18 años, porque la ley dice pueden hacer la actividad con permiso de sus padres. ¿Quién se obliga? ¿El padre o el menor? Aquí en el contrato laboral, ¿cómo podrían inscribir a un menor para que tenga sus derechos laborales? Dice, bueno, vamos a entrar, por ejemplo, en el fútbol de segunda división, todavía, o de reserva, todavía no tiene un contrato, pero está un contrato inscrito en la FIFA, un contrato donde ya tenga prestaciones de ley, pero está jugando y está recibiendo una percepción. Y entonces, ¿de qué hablamos? ¿Tiene o no tiene contrato? Hablamos del contrato dual, del anexo, no de ese contrato comercial donde dice, bueno, sí te ficho, sí tenemos derechos federativos sobre ti, tengo derechos económicos, pero no tienes un contrato laboral, o sea, todavía no te protege la ley. Eso es un punto muy importante para proteger a las infancias, porque dice la Convención de los Derechos sobre Niños, Niñas y Adolescentes que antes de los 18 años son niños, niñas y adolescentes, salvo que la ley del país diga otra cosa. Entonces tenemos que proteger a las infancias. También otra cosa, regular la práctica de contratación dual. Porque otra cosa que pasa ahí, que no es tema de este foro, es que al hacer esa contratación de lo que se inscribe en el contrato laboral es un sueldo con el que cotizas, y lo que obtienes en el anexo, que es en el contrato dual, y donde incluyen tus bonos, tu derecho de imagen, es otro, ahí se podría ser una evasión fiscal, porque eso cómo lo están reportando. Sí se pagan impuestos, por supuesto que sí, pero el impuesto sobre el ISR es uno y sobre los bonos y todo es otro. Entonces, ahí también hay una discrepancia que la ley tiene que atender. También regular derechos federativos para que el jugador no quede en inacción. Esta parte que les decía, terminó tu contrato o terminó la temporada, ¿y qué pasa con el jugador? No puede jugar,
¿Por qué? Porque no está siendo fichado por otro, porque para ser fichado por otro, el equipo que lo fichó primero tiene que decir, sí, ya es un agente libre o te lo doy, y tiene que hacer ese trámite. Y a veces hemos escuchado, dice, es que está castigado. ¿Cómo castigado? Está castigado y no lo van a fichar hasta la siguiente temporada. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué va a hacer en esa temporada? Porque juegue o no juegue, como personas, así como dormimos diario, comemos diario. Y dicen, pues es que puede ser su problema porque debió prever esa situación. También es una persona y aunque juegue, pues se le deben proteger esos derechos laborales. Otra cosa, los derechos económicos, que dejen de ser independientes al contrato laboral, es decir, que ya entre en la norma de sí, vas a tener una plusvalía y se te va a contabilizar. Podría ser algo así de el valor del mercado que tenga cada jugador ya debe de entrar en el contrato laboral, no que entre como un anexo. Esta parte que les decía de los salarios, ampliar la protección, equilibrar los salarios, que aunque a lo mejor en medios, porque lo que dice la ley es una cosa y los medios es otra. ¿Por qué? Porque los medios dicen, yo soy un negocio y busco ganar, sí, y a mí lo que me hace ganar son los deportes masculinos, sí. Pero ¿qué pasa con la protección de los salarios? Hacer esto que venían comentando, pues no esperarnos hasta el 2100, más de 101 años, 123 años para alcanzar esa brecha. Nosotros ya no vamos a estar y las mujeres que vienen atrás de nosotras, las deportistas que vienen atrás de nosotros, no pueden esperar a que sus nietas, si es que en esta carrera profesional tienen ese espacio para ejercer la maternidad, lleguen ahí, o los jugadores, otras, no podemos esperar eso. Tendríamos que reducir más rápidamente esta brecha salarial y también atender esta parte de la evasión fiscal. Y también darles protección a los jugadores ante la pérdida de facultades. Por eso les decía, dice pérdida de facultades, pero no dice qué. Puede ser, por ejemplo, con una lesión grave en la rodilla, un jugador, aunque tenga terapia, le den medicamentos, tenga rehabilitación,